Bienvenidos al episodio número 5 de la cuarta temporada de Craft Courier, que titulamos La reforma no crea empleo. Hablamos específicamente de la reforma laboral, de la ley de modernización laboral, como la llamó el gobierno. Tratamos sobre los objetivos que la ley se planteó y luego analizamos el texto de la ley promulgado a partir de 4 barreras a la creación de empleo: productividad, salario mínimo, costos laborales no salariales, inspección y fiscalización. Y al final del episodio hablamos de la situación actual en Medio Oriente. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos grabando el día 6, viernes de marzo, el primer viernes de este mes, en el cual casualmente el gobierno decidió promulgar la Ley de Modernización Laboral 27.802. Obviamente que a la ley le falta la parte de la reglamentación en algunos puntos, pero hemos decidido hacer este episodio en base a eso, porque es un gran proyecto del gobierno nacional. El gobierno nacional decidió, por lo menos desde la retórica y demás, darle una gran importancia a este punto porque pretende sanear situaciones existentes en el país. Debemos comentar un contexto en Argentina donde lamentablemente de toda la masa laboral de trabajadores en nuestro país, prácticamente o casi la mitad de ellos está en negro, es decir, no está registrado, y la otra parte está en blanco. Y hay otro contexto en Argentina, en el cual hoy estamos transitando, donde aparentemente hay una destrucción del empleo mucho más rápido que la de creación de empleo. Que ese es otro fenómeno que hoy estamos registrando en el país y del cual ya hemos hablado en episodios anteriores, incluso poniendo como ejemplo casos simbólicos o emblemáticos como el de FATE. Sí, aumento del desempleo y a la misma vez destrucción de empresas. Ambos fenómenos en paralelo. Sí, ya hemos hablado a lo largo de este año y también del anterior, esta cuestión de la concentración de las empresas, que es un gran problema e incluso si alguno quiere ver gráficos o clips, lo puede hacer siguiendo a Milan en su TikTok. Milan C. Jelic. Se escribe Jelic, Jelic. Y ahí van a poder encontrar clips en el cual tratamos este tema, que lo hemos hablado en episodios claramente. Bueno, empecemos con la ley de modernización laboral, que es una ley que toca varios temas, o por lo menos eso pretende, con objetivos que no son muy claros, porque tampoco el gobierno fue muy explícito sobre esto, y quizás le da como mayor protagonismo a otras cosas. Por ejemplo, me parece que debería darle más motor a esto que a cuestiones como las de la modificación del Código Penal respecto a la imputabilidad. Es decir, me parece que podría dar mayor información, por ejemplo, sobre si el objetivo es crear empleo o que aumente la cantidad de trabajadores registrados, que entre paréntesis, esto le serviría muchísimo al país para solucionar un gran problema que es el pago de impuestos, la recaudación alrededor de trabajadores o de lo que es el contrato laboral, ¿no? Fundamental este punto que haces, el tema de cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo de esta reforma. Porque si el objetivo es A y se logra, genial. Si el objetivo es B y no se logra, pero se logra A, que no fue tan explicitado, y si A es bueno, no está mal. Pero si querías lograr otro objetivo y no lo lograste, por eso faltó mucha claridad.
haces una buena comparación respecto a la baja de edad de imputabilidad, porque ahí fue muy claro las posturas, pero acá no. Y sería bueno saber si el objetivo había sido crear empleo, formalizar las personas que están en el sector informal o generar un ordenamiento y una mayor previsibilidad. Yo creo que este tercer punto del ordenamiento y la mayor previsibilidad es algo que esta ley puede generar y va a generar. Y si el gobierno hubiera explicitado eso, es probable que hubiera tenido un mayor éxito comunicacional. Empecemos tocando algunos puntos de la ley de modernización laboral para luego entrar en la parte de los incentivos. Pero antes no quería olvidarme de decir esto, que es que por ahí se mide los proyectos de ley respecto al timing, y el timing es como el día a día que vamos corriendo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a informes sobre pymes, sobre comercios y demás, y analiza las expectativas y la situación de cada empresa, cuando se le pregunta cuál es tu principal problema respecto a tu situación actual como empresario, no es el salario uno de los principales, sino que hay otros problemas como el de demanda. Y vamos a hablar un poco de esto, quizás en el desarrollo y más hacia el final, porque se toca mucho con el tema de productividad, que el empresario ya lo ve a ese problema. También hay un problema de demanda, al cual vamos a hablar de eso a lo largo del episodio, pero más allá de que por ahí la ley no entra con un buen timing, no quiere decir que no sea importante y que no sea valioso, porque puede generar una estructura para que el día de mañana, cuando la situación sea distinta, la ley vigente sea capaz de aprovechar esas oportunidades que se le presentan al país. Para ponerlo en pocas palabras, la reforma no crea empleo, pero sí puede entorpecer la creación de empleo si hubiera una oportunidad y un viento de cola de la economía. Esto lo vamos a explicar a lo largo de todo el episodio, porque es algo importante, por eso hablábamos del objetivo. Si el objetivo era crear empleo, bueno, la reforma no crea empleo por sí misma, pero sí evita entorpecer la creación de empleo si tuviéramos una situación económica favorable, de crecimiento y mejora en las posibilidades y en la situación. Bueno, ahora sí empecemos con un punteo de la ley en sí. Creo que una de las cosas más interesantes es respecto a las indemnizaciones, ¿no? Que es un gran tema en Argentina, sobre todo cuando se mira el costo laboral y se tiene en cuenta de que es muy costoso o que se destina mucho en un empleador, además de su salario, los costos, las cargas sociales, las contribuciones, etcétera. Si para cuando uno decide despedir, ya sea por cualquier situación, a un empleado, debe destinar una gran parte de su patrimonio que puede llevar incluso a la quiebra de esa empresa, sobre todo en una situación de una pyme, ¿no? Que no cuenta con una gran espalda para contrarrestar esa situación. Y lo pone entre la espada y la pared, y por eso luego termina diciendo, bueno, vamos al trabajo negro, donde tiene un gran punto, donde lo vamos a analizar después, hasta en donde, cuál es el rol del gobierno en la fiscalización de esa situación, pero ya vamos a llegar ahí. Empecemos con el tema de indemnización, porque la ley pretende darle cierta previsibilidad y un coto a la indemnización en sí. De la indemnización quita muchas cuestiones que antes se mantenían a la hora de llegar a ese monto final, como el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras, la antigüedad y ciertos bonus o premios que ha tenido el empleado a lo largo de su relación laboral. Eso ya no va a ser así, se va a tomar como referencia el salario básico y una actualización
por la inflación en la cual la ley contempla, y eso es muy importante. Eso es un gran punto, sobre todo en leyes viejas que Argentina tiene, donde la inflación no está contemplada. Se hizo en otros momentos de la Argentina. Recordemos que en la década del 90 se prohibió explícitamente la indexación. Y eso incluso duró hasta entrado el kirchnerismo. Bueno, esto claramente indexa por un número bien concreto, que es el IPC más 3% anual de interés, para que el cálculo sea preciso. Uno puede, de esta manera, a la hora de contratar a alguien, saber cuál es el costo de salida de esa persona. Y eso genera mucha previsibilidad y genera también orden. Entonces, cuando dijimos, si el objetivo era ordenar y generar previsibilidad, este punto genera orden y previsibilidad. Hay muchos que podrán decir, bueno, pero yo trabajé un montón de horas extra, yo trabajé, me dieron el aguinaldo, etc. Sí, y está buenísimo que si alguien quiere y puede trabajar horas extras, lo haga, porque cobra más y si es acordado con el empleador. Pero eso es muy aleatorio. Puede ser que alguien haga horas extras porque un compañero se ausentó por X motivo y puede ser que sea por mucho tiempo incluso. Y eso termina impactando en un costo de salida cuando no estaba contemplado eso en el costo original del trabajo. Entonces esto genera mucha previsibilidad. Y también genera igualdad, porque dependía del juez en el cual cayera tu expediente, si te daba a cobrar una indemnización de 10 sueldos si trabajaste 10 años, o 1000 sueldos si trabajaste 10 años, pero al tipo se le ocurrió que vos tenías que cobrar 1.000 millones de pesos. Tenemos el caso ahora famoso mediáticamente de Manaos, con un vendedor. Bueno, esto genera previsibilidad, igualdad y justicia. Y no quita ningún derecho, que es también importantísimo, ¿no? Porque en la Constitución está establecido la indemnización y demás. Esto no lo quita, lo regula, que es totalmente dentro del marco del sistema jurídico argentino. Las leyes regulan los derechos y garantías que están en la Constitución. Además, también hay un punto respecto a cómo se solventa ese costo de la indemnización. Y esto es un punto, me parece, muy interesante. Es el famoso FAL, ¿no? Del cual se está hablando mucho. Debemos hacer un paréntesis acá, porque es opcional o voluntario, en el cual el empleador debe decidir si quiere contar con esto o no. Básicamente el empleador, con esas contribuciones que hace al ANSES por cada empleado, esa contribución pasaría al FAL. Es decir, en vez de contribuir al ANSES, se contribuye a este fondo, que es un fondo por empleador o por empresa, el cual va a contar con una X cantidad de dinero. Hay ciertas regulaciones, como por ejemplo para acceder a él tienen que haber pasado 6 meses de, de que uno financia ese FAL, y el empleado para recibirlo tiene que llevar un año de relación laboral. Tampoco es de que, bueno, tengo un despido, lo despido y lo indemnizo solo con la plata que hay en el FAL. No, no, de hecho, es un porcentaje de lo que hoy ya se aporta. Varía entre si es una gran empresa o una pyme, 3% es el máximo. El costo de la indemnización a nivel global en Argentina es de un 9% del sueldo, eh, ponderado, ¿no? Bueno, diferentes fórmulas, pero es un número global estadístico, 9%, y esto estamos hablando de máximo 3%, con lo cual solo financiaría una parte nada más. Pero bueno, es una ayuda y un lugar en donde apalancarse para el empleador que tiene que desvincular a una persona. Bueno, tiene una parte ahí para poder apalancarse sobre eso. Y además tiene una otra contrapartida positiva, siempre y cuando se maneje bien, y es que esto es una especie, una cosa, un mix entre AFJP y ART,
¿no? Es plata que va a un fondo que no se toca y va a inyectar dinero dentro del sistema financiero. Ya sabemos en la historia argentina que los gobiernos después terminan vendiéndole bonos a estos fondos y después termina entre inflación y otras yerbas, termina perdiendo los fondos. Pero bueno, es un, una forma de aumentar el sistema financiero para que se generen inversiones, se genere movimiento de dinero, etcétera, ¿no? Porque claramente los empleadores van a aportar ahí, no todos van a sacar de ahí. Hay gente que no despide y gente que eh, algunos se van, no tienen que despedirlos, sino porque la gente se va y cambia de trabajo, etcétera. Y estuvo aportando un montón de tiempo por eso y esa plata va a quedar ahí. Que es distinto del modelo que hemos mencionado la vez pasada de la mochila austríaca, que es un concepto muy interesante también, que en Argentina hay empresarios del movimiento industrial argentino que incentivan, Jorge Caragoslu lo mencionó en el episodio anterior, que es una cuenta por empleado, que incluso el empleado, si cambia de trabajo, por motus propia, no por desvinculación, sino que cambia de trabajo, se lleva el dinero aportado en su cuenta a la siguiente empresa. Incluso hay sistemas en los cuales al terminar su trabajo, al jubilarse, puede tomar ese, ese capital como una inversión que hizo durante toda su vida. Esto es distinto, ¿no? Esto es, se aporta al fondo, se usa, y si no se usa, no se usa. Como las ART, ¿no? ¿Cuántos hemos aportado, hemos tenido empleados, hemos aportado a ART, no se utilizó y el dinero quedó ahí, en la ART? Sí, es cierto que de las intenciones es muy positivo, como dijiste, le da un poco de combustible al sistema financiero argentino que es muy pequeño, lo hemos Muy pequeño. hablado el año pasado eh, ¿Te acordás en qué episodio hablamos de eso? con Freddy. Con Freddy, correcto. Eh, Con Alfredo Zambrón, cuando hicimos el episodio con él. sí, fue el episodio número 33 en el cual contamos con Freddy y él nos comentó, entre otras cosas, del tamaño del sistema financiero argentino, que es muy chico. Si mal no recuerdo, era 40.000 millones de dólares, porque Sí, era muy parecido al préstamo que había tomado Macri del FMI. es verdad, es verdad. La verdad que este punto me parece muy positivo en esto de que el empleador cuente con una base para solventar los gastos de indemnización, principalmente por lo que siempre dijimos, es muy costoso, incluso para las pymes, despedir a alguien. Eh, También hay una visión respecto a esto del despido, porque hay una cuestión estática en Argentina, en la sociedad argentina, de que alguien tiene que estar en un trabajo y durar toda la vida y está mal si alguien lo echa. Lo ideal es que si alguien lo despida haya una dinámica en ese mercado laboral para que esa persona en unos meses consiga trabajo en otro lado y obviamente que entre esos meses va a tener un seguro de desempleo y además contar con la indemnización. eh, lo ideal sería esa dinámica, ¿no? Pero bueno, eso es un problema que Argentina tiene, que lo debe solucionar por otro lado, no tanto por la ley. A veces Claro. las leyes, si son muy estrictas y muy rígidas, generan problemas, como es que es bueno salir por la tangente y vayamos afuera de la ley, vayamos por afuera del sistema, porque estando adentro perdemos todo. Porque incluso también pierde el empleado, ¿no? En esta cuestión de que si te pago las cargas sociales, si pago todas esas contribuciones, si le pago al sindicato, es plata que no te estaría pagando a vos, ¿no? En esa Sí. cuestión. Recordemos que Argentina tiene un costo global entre cargas sociales, costo de indemnización ponderado, vacaciones pagas y diferentes costos laborales no salariales, que está en el 75%. O sea, si un empleado cobra 100, el empleador desembolsa 175 por ese empleado. Y bueno, ese es un costo alto, ¿no? Realmente de tener a las personas en blanco. Es alto, siempre es relativo, ¿no? Es alto porque la contraprestación luego
es malísima, ¿no? Alguien que se jubila con la jubilación mínima no le alcanza ni para cubrir la línea de pobreza. Con lo cual la contraprestación es malísima. El hospital público es malísimo. Si bien es universal y es uno de los pocos países del mundo que lo tiene, pero bueno, por algo la gente intenta siempre cuando puede llegar a una obra social tenerla, ¿no? Eso es un hecho, un facto. No hay mucho que discutir ahí, ¿no? Romanticemos lo que querramos, pero la salud es mala y las jubilaciones son muy bajas. Así es. Y este punto que estaba mencionando de los costos laborales no salariales es uno de los puntos de las barreras, de las 4 barreras a la creación de empleo, que son la productividad, el salario mínimo, los costos salariales, los costos laborales no salariales y la inspección y la fiscalización, ¿no? Estos 4 puntos son las principales barreras a la creación de empleo que en la literatura económica está ampliamente en acuerdo. Vamos a ir punto por punto porque la ley toca algunos de los puntos y no toca otros, como por ejemplo el de la productividad. Vamos a dejarlo para el final, que es el más interesante de todos, porque justamente dijimos la reforma no crea empleo. El segundo que mencionamos, el de los salarios mínimos, es muy interesante porque un salario mínimo muy alto es una barrera a la creación de empleo. Un salario muy alto genera que dentro del costo de producir un producto o brindar un servicio, el salario es muy alto y se pierde competitividad. Recordemos, ¿no?, que muchas veces los empresarios argentinos piden por una devaluación para que los salarios bajen en dólares y entonces se vuelva más competitivo el producto o el servicio argentino respecto a los internacionales. Pero es una forma muy precaria de generar competitividad real y concreta, porque sucede, y si, la verdad que sí, y hemos hablado todo el año pasado, ¿no?, que si el dólar es altísimo en Argentina, y bueno, hay un problema de competitividad porque los costos son muy altos en dólares. Pero internacionalmente se mide el salario mínimo. En Argentina, el salario mínimo, por un montón de factores, está pisado, como muchas cosas, y no es un factor a tener tan en cuenta, como sí lo es el salario de convenio, que es mucho superior al salario mínimo, por suerte. Pero es ese el que se tiene que tratar de tomar para poder hacer una estimación de, bueno, es alto o bajo respecto del mundo, ¿no? Y Argentina tiene la peculiaridad, lo hemos hablado creo que en la primera temporada, ¿no?, nuestro sistema heredado del italiano de Mussolini, del sindicato único por rama, que es el encargado de generar los convenios colectivos. Y la reforma trae una novedad interesante. Trae una novedad interesante y es que permite realizar convenios por empresa dentro del marco del convenio colectivo del gremio, pero que tenga diferencias y que prevalezcan esos convenios por empresa respecto de los convenios colectivos que el sindicato firma con la patronal. Y este es un cambio importante, innovador, que muchos ven como un debilitamiento del sindicalismo, pero es un reclamo de larga data en el empresariado argentino, pero no de los grandes, sino de los pymes, porque no es siempre se ponía el ejemplo, no es lo mismo un taller en Avellaneda que la Ford en Pacheco, no es lo mismo, y claramente no es lo mismo, entonces está bien que se pueda hacer algún tipo de convenio más bien individual. El gremio va a seguir generando con las grandes empresas el marco general y luego los más pequeños podrán hacer acuerdos individuales. Y recordemos que las pymes generan el 80% del empleo en Argentina, con lo cual los convenios y demás que siempre se hacen en las grandes empresas es una porción pequeña de la Argentina, del empleo en Argentina. Y es más realista que la otra parte, que es la mayoría, se adapte a su realidad y no a la realidad de otro. El tercer punto es el del costo laboral no salarial, que bueno, ya lo hemos mencionado, con el tema de
del ordenamiento de las indemnizaciones y el FAL, la creación del FAL. También hubo ahí un ordenamiento sobre horas extras, banco de horas, algo interesante, pero aplicable a algunos rubros muy en particular, ¿no? Eso yo no me atrevería a hacer un pronóstico, sino a esperar a ver cómo funciona realmente. Se adoptó algo que ya en la práctica se hacía. Básicamente es una persona que necesite trabajar por la actividad muchas horas algún día determinado y muchas menos en otras. Ejemplo, un shopping, que el fin de semana vende mucho y que el martes y el miércoles no vende nada. Bueno, eh, es más interesante que el empleado esté el fin de semana, que además se lleva las comisiones, los bonos y demás, para él y para la empresa, a que estén todos los empleados en el local un martes a las 3 de la tarde cuando no va nadie. Estaría bueno que esta ley dé con el clavo de darle marco a situaciones ya existentes y que también dé esa posibilidad. Pero como vos decís, yo esperaría para ver cómo realmente esto impacta, porque está bien que se presentó de una manera muy burda. Recuerdo el clip de Patricia Bullrich diciendo de que el empleado le podía decir al empleador de trabajar más horas de lunes a jueves y el viernes no ir. Bueno, eso realmente es una idiotez, no va a funcionar así. También es cierto que la jornada se puede extender de 8 a 12 horas, pero tiene que contar con el descanso de 12 horas sí o sí, e incluso con el día siguiente. No se le quitan horas de descanso al empleado. En teoría debería reordenarse, pero sí uno puede trabajar hasta 12 horas, por ejemplo, un día, que antes dentro de la ley no, pero dentro de la ley. Y recordemos que la mitad de los trabajadores no están dentro de la ley. No Tal cual. olvidemos esa parte. También tiene un punto la ley respecto a las vacaciones, pero como volvemos a lo mismo de siempre, la ley le intenta dar marco a cuestiones ya existentes, ¿no? Así es. El último punto que dijimos, inspección y fiscalización, probablemente sea uno de los puntos más flacos que la ley no toca tanto o que por lo menos en la práctica no se da de una manera tan eficiente, que podría ser algo a mejorar a futuro. El Estado argentino no fiscaliza ni controla como debiera, por algo hay tanto empleo en negro a la luz del día, a la vuelta de AFIP o ARCA ahora, ahí en Plaza de Mayo, seguro que hay un trabajador trabajando en negro, y están a la vuelta todos los inspectores. Eh, Hasta el Estado a veces paga en negro. también, también. En parte está tercerizado en el sindicato, que es el que va y controla muchas veces, en gastronómicos, por ejemplo, ese tipo de rubros. Así que le dejan al sindicato a controlar. Y es un elemento importante como barrera para incentivar y desincentivar la creación de empleo en blanco y desincentivar la creación de empleo en negro, ¿no? También la ley contempla, o el proyecto de ley, un programa de promoción del empleo registrado, donde se intenta perdonar o condonar hasta el 70% de las deudas de aportes y sanciones por tener un trabajador en negro. Eh, Creemos que esto es un buen incentivo justamente para aumentar esa masa de empleo registrado, y uno diría, ¿por qué tanta insistencia en eso? Es que trae muchísimos problemas tener empleadores en negro donde no aportan a nada. Es algo que se pierde y que el día de mañana seguro van a tener algún tipo de contraprestación del Estado, que generalmente hoy es mala. Generalmente en la historia argentina también lo es, pero si esa masa es más grande, y bueno, puede ser eh, beneficioso a largo plazo. También es cierto que, bueno, choca con uno de los puntos del FAL, que no lo hemos hablado, pero porque da para otro episodio, porque es otro problema, que es el sistema previsional argentino y el ANSES quien lo respalda. Supongo que este gobierno
ya que se presenta como el gran reformador, el día de mañana va a tener que empezar a ver cómo va a solucionar ese problema que es global y que Argentina lo toca muy de cerca, ¿no? Pongámoslo en números. En Argentina somos 45, 46 millones de habitantes, un poco más, probablemente. Hay unos 6,5 millones de personas que trabajamos en el sector privado. Después hay otros 6 que trabajan en el sector público, poco menos por ahí, pero más o menos. Pero los que trabajamos en el sector privado somos 6 millones de personas que mantenemos a los 46, porque los que trabajan en el sector público no crean riqueza pura, ¿no? Porque trabajan y hacen cosas muy productivas: educación, salud, seguridad, justicia, eh, burocracia, todo hace falta, todo sirve. No es como cree los libertarios que hay que eliminar el Estado, no, todo sirve. Pero a la hora de las jubilaciones, la salud pública, la educación pública, todo eso hoy es producido por solo 6 millones de personas, que son las que trabajan en blanco, y bueno, solventan a todos los demás. Con lo cual, si se pudiera ampliar, siempre se dice que hay otros 6 millones que trabajan en negro. Bueno, imaginemos si hoy esos 6 millones representan un 12, 13, 14% de la población que mantiene al 100%, imaginemos si eso pasara a ser del doble. Estaríamos hablando de 28, casi 30, incluso si si hubiera crecimiento económico de la población que mantiene al resto. Cambiaría muchísimo la situación argentina, ¿no? Estamos hablando del doble de gente aportando al sistema formal. Sí, de estos trabajadores en negro no necesariamente son todos en negros, también están en esa famoso categoría del INDEC de los cuentapropistas y algunos de ellos son monotributistas, pero bueno, también sabemos que es un sistema bastante flaco. No, pero aportan muy poco realmente, comparado a lo que Argentina necesita para pagar jubilaciones, para mantener el sistema estatal y demás. Aportan muy poco, sinceramente. Y toca con el punto de la fiscalización, porque todos conocemos un monotributista que viaja a Europa una vez al año. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hay un gran problema también ahí en la fiscalización, en un punto que lo hemos hablado en off, que también es interesante remarcarlo, que es esta dificultad que tienen las agencias del Estado Nacional para crear bases de datos en Argentina, que es algo importantísimo, que los estados del primer mundo no tienen ese problema. Algunos estados lo tenían y por existir una estructura superestatal se tuvieron que ajustar, que entre paréntesis es la Unión Europea, porque muchos problemas que tiene Argentina también los tuvieron los países de Europa del Este. En los últimos de integrarse a la Unión Europea. En esto realmente la ley no hace hincapié. Esperemos que el gobierno esté a la altura, porque también hay que decir algo, que si bien es un gobierno que dice no cobrar impuestos, ha intentado mejorar un poco de eso y aumentándolos también, ¿no? Generalmente los gobiernos liberales o que uno tiende de neoliberal o liberal ajustan la tuerca en la cuestión de los impuestos. Pueden perdonar de los que más tienen, como por ejemplo con el régimen de las grandes inversiones, o se pueden desentender de esos, pero luego en el general ponen el dedo bastante fuerte en comparación de otros. Sí, sí, pero bueno, recordemos que la recaudación viene bajando, ¿no? Mes a mes viene bajando. El primer punto que dijimos, vamos a dejarlo para después, era productividad. Y ese es del que vamos a hablar ahora, porque es uno de los más importantes y no se cambia con una ley laboral. Por eso dijimos que la reforma no crea empleo. La productividad depende básicamente de dos cosas: del capital humano, que se mejora por inversión, conocimiento, eh, mejora en la capacidad eh, de la mano de obra, etc. Y por demanda. Y acá tenemos un tema importantísimo. Ojo, no menor es la inversión, que tampoco hay en Argentina, ¿no? Pero el tema de la demanda, vamos a poner el siguiente ejemplo. Productividad no tiene que ver con la eficiencia de producir cosas,
sino con qué valor uno le agrega a las cosas que produce o los servicios que da. Un argentino puede producir 100 zapatos y un estadounidense puede producir solo 10 zapatos. A priori uno diría el argentino es más productivo porque hace 100. No, es más eficiente, produce más cantidad. Pero no se los vende a nadie. Y cuando vende uno, lo vende a $1. Bueno, el estadounidense hace 10 zapatos nada más, pero los vende a $100 cada uno. Y hay alguien del otro lado, el consumidor estadounidense, dispuesto a pagar $100 por cada uno de esos zapatos. ¿Por qué? Porque tiene tecnología, porque tiene calidad, porque tiene diferenciación, porque tiene moda, porque tiene marketing, porque tiene plata para pagarlo. Son las dos cosas, ¿no? Pero el valor que le está agregando la persona son todas esas otras características que hace que con 10 zapatos venda mucho más que lo que puede vender otro que hace solo 100, pero que no tiene todos esos agregados. Y además que no tiene mercado a quien vendérselo. En cambio, Estados Unidos tiene un mercado enorme a quien vendérselo. Los europeos se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo y por eso crearon la Unión Europea, que nació como una unión aduanera. Siempre hablamos que la Unión Europea es más que eso, ¿no? Es la solución pacífica a las controversias. Pero un punto importante es el tema del mercado único y tan grande, 500 millones de consumidores, en donde, bueno, uno puede colocar sus productos y si encima hace productos de calidad, también hemos hablado muchas veces del Parmigiano Reggiano, el queso italiano tan famoso, que a cada litro de leche, en vez de venderlo a €1, lo terminan vendiendo a 10 euros o 20, ese mismo litro de leche, después de la producción y el tiempo, y del valor agregado que le dan, ese valor que le agregan justamente. Con lo cual, si no hay a quién venderle y ese consumidor no tiene con qué comprar, no tenemos productividad, no tenemos a quién venderle las cosas. Y ahí es uno de los principales problemas que este gobierno, con el cual este gobierno se va a ir enfrentando cada vez más, porque aumenta el desempleo y se reduce muchísimo el salario disponible. Hemos hablado muchas veces que es aquella porción del salario que a uno le queda luego de pagar los servicios. Servicios que están aumentando, por lógica, porque eran muy bajos y para tener buenos servicios hay que pagarlos, porque si no, nadie va a invertir en un colectivo, en una línea de alta tensión nueva o en conexiones de gas si uno no las paga. Y eso tiene un costo, son todas cosas de infraestructura muy costosas, pero también en realidad que el salario disponible cada vez es más chico para gastar en otras cosas y aumenta el desempleo. Hoy no es un gran problema, pero es una tendencia en crecimiento, como lo dijimos al comienzo del episodio. Así es, y obviamente que la ley no lo contempla porque no es el espíritu de la ley. Y ese era como el gran punto que queríamos tocar con el título, de que la ley no puede crear empleo per se. Y también va al hueso de la cuestión ideológica de qué rol debe ocupar el Estado, qué rol debe ocupar el gobierno. Porque un gobierno o un Estado netamente formal, sin cumplir ningún tipo de rol, e incluso el rol de fiscalizar lo terceriza, bueno, va a tener un gran problema cuando las condiciones no sean las mejores como las actuales, que justo estamos en un contexto que puede poner a la Argentina en un apriete respecto a los conflictos que se están dando en el día de hoy y que vamos a comentar hacia el final del episodio. Pero sí, el tema de productividad es central para la creación de empleo y es un gran problema que hoy tiene la Argentina, que ya lo tenía hace mucho tiempo, pero que se profundizó. Lo hemos hablado en el último episodio, el fenómeno que hoy está viviendo la Argentina de, llamémoslo como quieran, pero creo que la idea de destrucción del mercado interno es importantísimo, porque históricamente a la Argentina le ha costado insertarse en los mercados, en el mercado externo, excepto en 2 o 3 sectores de la economía, como la agricultura y la ganadería, y hoy el complejo energético.
Pero a la industria siempre le costó. Y si a la industria le costó salir y ahora le cuesta estar adentro de ese mercado interno, ¿qué país nos queda? Así es. Y si vos abrís indiscriminadamente la importación de productos y servicios del extranjero, esos productos entran, el gobierno dice, vas a tener productos más baratos, perfecto, pero vos estás exportando, por decirlo de una manera, mano de obra sin que las personas se vayan. O sea, la mano de obra pasa a estar en China, vos traes el producto y el que vive acá en el conurbano, en Rosario o en Salta o en Chubut, no se puede. Y se queda sin trabajo, no se puede ir a trabajar a China. Se queda acá, desempleado. Y empezás a tener cada vez un mercado interno más deprimido. Ese mercado interno es, como dijimos, el que te genera la productividad porque es la contracara del que produce. Alguien produce y no hay nadie que compre. Bueno, el que produce cierra. Y así es una espiral, ¿no? Negativa. Justamente va en contra de esa situación del que compra los zapatos en Estados Unidos por $100, que un día se queda sin los $100 en el bolsillo como para comprar los zapatos. Ese es quizás el escenario catastrófico al cual nos podemos llegar a someter o padecer en el futuro si no hay un cambio de rumbo. Tal cual. ¿Quiere decir que estamos en contra de la importación de bienes y servicios? No, para nada. Pero hay como una trampa ahí, ¿no? En toda la teoría del desarrollo, una gran parte de la economía habla de la teoría del desarrollo, hay como trampas, ¿no? Está la famosa fiebre holandesa, está esta otra trampa de la, de la apertura, la trampa de la pobreza, ¿no? Que son modelos teóricos a tener en cuenta para evitar los problemas que el modelo te dice que va a pasar, porque además ya sabes que va a pasar, ya pasó, le pasó a otros en la historia. Entonces, hay que abrirnos al mercado externo sin ninguna duda, tanto para comprar como para vender. Pero vos tenés que crear un mercado interno fuerte. Eso es tan importante como abrir mercados externos, tener un mercado interno fuerte. El Mercosur nos ayuda a eso. Pero bueno, tampoco le damos mucha bolilla al Mercosur, lamentablemente. No, el único país que le da bolilla es el que más frutos saca de eso, es Brasil. Quizá Sí, deberíamos aprender un poco de eso, pero citando al último episodio, algo que dijo Jorge, ¿no? Anda a poner un producto a la Unión Europea o a Europa, ¿no? sí, Supera alguna de las reglamentaciones. ¿Quiere tal decir cual. que no se puedan introducir productos? No, de hecho China está invadiendo de autos toda Europa y es un gran problema. Pero quiere decir que hay una defensa sobre el mercado interno muy importante. Esa regionalización de mercados que llevó a cabo Europa, producto de la Unión Europea, creo que debe ser como una experiencia institucional a la cual aspirar como latinoamericanos para superar grandes problemas que no solamente tiene la Argentina, sino que tienen otros países. Fijémonos Paraguay. Paraguay también tiene grandes problemas que se dedicó lamentablemente al comercio y los salarios en Paraguay están totalmente deprimidos. Bueno, vamos a hacer así, todos nos vamos a dedicar a vender algo que se produce a 20.000 kilómetros de la Argentina, no lo podremos consumir nosotros, quizás lo consume un vecino que viene a visitar. Así que como conclusión, que es el título del episodio y lo que hemos repetido varias veces, la reforma no crea empleo, pero sí es verdad que eh, una mala legislación laboral entorpece la creación de empleo ante una posibilidad de crecimiento de la economía que Argentina tiene todas las posibilidades de tenerlo. Con todas las salvedades que hemos hecho a lo largo de este episodio, habría que mejorar muchas cosas para aprovecharlo, pero esta es una de las cosas que había que hacer y está bien, está bien. Se podrían haber hecho otras mejoras, sin ninguna duda, pero bueno, también cuando se hace algo bien hay que mencionarlo y cuando se hace algo mal hay que dar una opinión de cómo se podría mejorar, que es lo que creo que hemos logrado a lo largo del episodio. También es cierto que hay un contexto de una cierta incertidumbre que apareció en las últimas semanas con la guerra en Medio Oriente, que
podría generarnos algunos problemas. Así es, en los últimos días Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán, que terminó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y que hoy, hace unos días ya, asumió su hijo, que es el sucesor que él dejó prácticamente. Bueno, no vamos a hablar de la cronología de la guerra, porque tampoco tiene mucho sentido y hay una cobertura especial desde la Argentina, sobre todo por el hecho. Nos toca de cerca por dos cuestiones, por lo que significa Irán en la sociedad luego de los dos atentados que sufrió la Argentina y las acusaciones de la participación de ciertos iraníes, pero también por la decisión de este gobierno de aliarse en política internacional con los Estados Unidos y con Israel. ¿Qué me parece lo más interesante para ver en los próximos días? Bueno, es cómo va a continuar esta regionalización de la guerra, porque la guerra de hoy o el conflicto armado de hoy, hace unos meses se centraba solo en Israel e Irán, y a veces aparecía Estados Unidos y también aparecían grupos aliados de Irán, ¿no? Como Hezbollah, Hamas, etc. Hoy ya eso tiene otros actores, que prácticamente son todos los países árabes del Golfo Pérsico. Creo que no queda uno afuera, están todos adentro. Están todos adentro y todos están prácticamente obligados a actuar. Y con obligados a actuar no significa necesariamente meterse en la guerra, sino hacer algo, como por ejemplo parar drones que impactan sobre sus instalaciones. Y es un gran problema, principalmente por dónde van dirigidos los misiles. Había visto un informe muy interesante que hasta ahora Irán no se metió con las plantas desalinizadoras, que perfectamente podría hacerlo porque en los objetivos militares es fácil atacar estos puntos y probablemente termine con, o no termine, sino que disminuya la provisión de agua para la sociedad en estos países muy dependientes de estas plantas, porque no tienen otra forma de conseguir agua, no cuentan con agua dulce. Uno de los países más afectados de esto es Arabia Saudita. Pero también es interesante porque suma a otros actores importantes como China, con el famoso estrecho de Hormuz. Hagamos un paréntesis respecto a que la guerra lo primero que trae es la desinformación. Me cansé de ver el estrecho de Hormuz está cerrado, el estrecho de Hormuz está por cerrarse. Bueno, en efecto parece que no está cerrado como tal. Es decir, no hay hoy buques iraníes donde no permiten la navegación. Sí hay amenazas, pero sí es cierto que los barcos ya decidieron no pasar. No se animan a pasar, lo cual lleva muchas complicaciones, desde aumentos por parte del flete, aumenta el seguro que paga alguien cuando decide transportar un producto. También influye en esos países que necesitan recibir estas provisiones, y uno de los principales es China, pero también es la India, que son muy dependientes de los recursos energéticos que salen por el estrecho de Hormuz, que uno de los principales países es Irán, en la provisión de petróleo y gas de China. En teoría, de lo que son importaciones en materia de gas y petróleo, se dice de que el 80% de lo que importa China sale del estrecho de Hormuz, aunque a ciencia cierta no sé si es tan así, y por eso siempre China presionó a Irán de que no se meta con el estrecho de Hormuz. Pero bueno, es un tema que va a dar para largo. No sabemos hasta ahora cuál es la posición de China, principalmente porque pasan dos cosas. China hasta ahora decidió que no se iba a meter en absolutamente nada y que su rol iba a ser un apoyo moral. Esto me causó un poco de gracia. Lo segundo es que China está en otra cosa, porque en estos días es el Comité Nacional se junta a dar el balance y hablar de las expectativas del 2026,
Por lo tanto, en el día a día justo lo agarraron en otro tema muy importante para la política china. Esto no quiere decir que no vean el conflicto de cerca. Pero también hay otro actor que en Twitter está minuto a minuto, que es Modi, que es el primer ministro indio. Cae un dron en algún país del Golfo Pérsico y Modi, en el idioma de ese país, le escribe para apoyar al Estado en sí. Pero hasta ahora decidió no actuar, teniendo en cuenta que Pakistán tiene dos problemas. Uno con Afganistán, que está ahí al lado, con los talibanes, y por otro lado también con el problema de los Estados Unidos que terminó en un tiroteo en el consulado estadounidense en Pakistán y creo que, si mal no recuerdo, 100 heridos. Es un conflicto que escaló bastante y que probablemente las potencias del sur global actúen, no necesariamente metiéndose en la guerra, pero sí teniendo un rol mucho más activo del conflicto Ucrania-Rusia, que por ahí los países del sur global, excepto Rusia, muchos no se metían y eran como, bueno, es un tema de otros. Un pequeño paréntesis geográfico, porque, bueno, no sé si todos tienen en mente el mapa del mundo y de esta parte del mundo, pero es muy interesante recordar que si ponemos a Irán como el gran país del centro, aunque es el nombre de China, pero bueno, supongamos que este es el gran país del centro, alrededor de Irán, que es un país bastante grande, están al oriente, están Afganistán y Pakistán, y luego viene la India. O sea, a la India la separa de Irán Pakistán, nada más, ¿no? Y Afganistán y Pakistán y la India, entre los tres países, tienen enormes cantidades de problemas entre ellos. Y al lado está Irán bombardeándose contra todos. Y hacia el occidente están Irak, Arabia Saudita, todos los países pequeños estos del Golfo Pérsico, y el estrecho de Hormuz, como muy bien mencionaste, es el canal por el cual pasan todos los barcos que salen de Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que son grandes exportadores de petróleo, o sea, no solo Irán. O sea, por ahí, por ese estrechito que tiene 25 kilómetros de ancho nada más, pasan todos los barcos de estos países supercapitalistas que le venden a todo el mundo. Y incluso son hubs aeroportuarios muy importantes del mundo que conectan Oriente con Occidente. Bueno, en esa parte del mundo donde está sucediendo todo este caos y que sin ninguna duda repercute en el resto del mundo. Eh, hasta Turquía tiene frontera con Irán, al norte de Irán, al oriente de Turquía. O sea, están todos los países metidos acá, ¿no? Todos los países que no tienen una gran estabilidad y que de alguna manera pueden llegar a impactar en el comercio y en la estabilidad del resto del planeta. Sí, creo que con lo que nos deberíamos quedar es esto de que se regionalizó. Un problema que, si bien no tenía fronteras muy bien definidas, pero uno identificaba ciertos actores y los podía poner de un lado o del otro del bando, hoy ya es como que hay más fichas para desparramar por el conflicto. Esto, ¿cómo lo para la Argentina? Bueno, creo que es muy pronto para hablar de eso, pero es cierto que el precio del petróleo se disparó. Justo también es verdad que Argentina firma su primer contrato de exportación de GNL con una empresa estatal europea. Por lo tanto, puede ser un lugar de oportunidades para la Argentina debido a que se ve afectado el estrecho de Hormuz y todo el comercio energético de esta zona. Sí, también es cierto que puede traer una inflación mundial que se acelere en parte por el aumento del petróleo. Y también porque Argentina no deja de ser un país volátil en el sistema financiero y cuando vienen estos shocks, la fuga de capitales impacta durísimo en países donde hay cierta inestabilidad. Yo ya sé que cuando escuchan esto van a decir, wow, pero hace 2 años, sí, hace 2 años estábamos mucho peor, pero eso no significa que hoy Argentina sea Suiza. Argentina sigue estando en el grupo de Turquía, por ejemplo. Y traigo Turquía porque en los últimos informes que salieron en los bancos son los dos países en los cuales ponen en alerta y algunos incluso ya dicen sálganse y vamos a lo seguro.
Bueno, El flight to quality. tal cual, pero para tomar como conclusión debemos quedarnos con que el conflicto parece ser largo. Obviamente vamos a hablar más adelante de esto y posiblemente el próximo episodio le dediquemos mucho más tiempo. Eh, Hoy nos centramos en el tema de la modernización laboral porque lo habíamos prometido y porque se promulgó. Y dicho sea de paso, una fe de ratas, es que en el último episodio, número 4, hablamos hacia el final sobre la ley de glaciares. Cometimos el error de haber dicho de que había sido sancionado por el Congreso. En realidad no, obtuvo la media sanción del Senado y hoy se encuentra el proyecto para enviar a diputados y a su futuro tratamiento. Sin embargo, en el episodio no hablamos de la puntualidad de la ley, sino más bien del contexto de lo que puede traer en potencial y también de la cuestión del federalismo, ¿no? Eso creo que es lo más interesante, que si se aprueban diputados vale tal cual. Exactamente. Pero valía la pena la aclaración. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo. Recuerden de que si el episodio les gustó, pónganle me gusta y compártanlo. Hasta la semana que viene. Chau.